Hola chicos, bienvenidos. Hoy vamos a trabajar dentro de los entornos de análisis de religión, otra especie de relato que nos va a dejar una enseñanza de corte moral. Ya hemos visto que los mitos nos han enseñado el origen de las cosas, de los dioses y del universo. Que las leyendas, por ejemplo, son creencias o tradiciones arraigadas en una cultura. Hoy veremos a las fábulas, una primera instancia, y vamos a terminar con las parábolas. Entonces, lo primero que vamos a mirar son las fábulas. Las fábulas también son conocidas como apologías y pueden definirse como una serie de narraciones muy breves, en prosa o en verso, cuyos personajes, y esta es su principal característica, por lo general son animales, ¿cierto? En algunos casos también se incluye a seres humanos, a deidades, o se animan elementos propios, como una mesa o una silla. Bien, la idea es que las fábulas utilizan un recurso que se llama alegoría. Y esa alegoría lo que tiene es la intención, como relato, de dejarnos una enseñanza o reflexión moral. Entonces, ¿qué es eso de la alegoría? La alegoría es una figura literaria que nos permite hablar de forma figurada, ¿sí? Encontramos imágenes dentro del relato que nos van a permitir representar ideas dentro del mismo. ¿Dónde se puede aplicar? En el hecho de que los personajes de la fábula adquieran una personalidad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la zorra va a simbolizar la astucia, el, el burro, el asno, el borrico, nos va a representar la ignorancia, la estupidez, el león va a significar fuerza, el topo, esa ceguera, pero no propiamente la ceguera física, sino la ceguera mental, la que no nos permite ver lo que está ocurriendo en la realidad, ¿sí? La enseñanza moral de una fábula, entonces la vamos a encontrar sintetizada, ya sea al principio o al final de la misma, en algo que vamos a denominar moraleja, es decir, lección moral. Como ya dijimos, la fábula, que es un recurso literario breve, escrito en prosa o en verso y cuyos personajes son animales que adquieren ciertas características humanizadas, va a venir a ser analizado por el filósofo griego Aristóteles. ¿Y qué nos dice Aristóteles sobre las fábulas o alegorías? Nos dice que son un recurso de la retórica propio de quien habla, de quien trata de explicarnos una cosa, del orador. Y que lo que quiere la fábula o alegoría es lograr persuadir, darle a conocer a alguien una idea y hacerlo cambiar su comportamiento. Busca ejemplificar de una manera fácil, por ejemplo, un acto que se está cometiendo mal, un robo, alguna situación que consideramos inmoral, y tratamos de enseñarle a la persona que está escuchando el relato cómo es que debe actuar, cómo debe obrar. Y las fábulas entonces aparecen como un recurso para enseñarle moral, para enseñarle comportamiento, básicamente a los niños. Bueno, ¿qué podemos destacar dentro de las fábulas? Pues a los fabulistas, ¿cierto? En la tradición grecolatina encontramos a los primeros fabulistas. Esopo es el más conocido de los fabulistas griegos. Era un esclavo que enseñaba a los niños, se transformó en tutor libre y le enseñaba valores a los niños a partir de sus fábulas. De las más destacadas, nosotros conocemos sobre todo, por ejemplo, fábulas como El lobo y el cordero. Ya en la tradición latina de Roma, ¿cierto?, aparece Fedro con una apología
que se llama La Pantera y los Pastores. Y Flavio con una fábula que sí reconocemos casi todos y es La Zorra y el Águila. En la tradición de la India podemos destacar el relato filosófico escrito por Vaidava en un libro de fábulas que se conoce como el Kalila y Dipna. La fábula moderna destaca al francés Jean de La Fontaine con fábulas como La cigarra y la hormiga, El lobo y el perro o El león y el mosquito. En España, en la España moderna, podemos destacar a Tomás de Iriarte con su apología El burro flautista o La rana y la gallina, y a Félix María Samaniego con fábulas como El asno y El cochino. En Colombia, el principal fabulista fue Rafael Pombo, con fábulas como La pobre viejecita, Simón el bobito o Rin Rin Renacuajo. Dentro de los fabulistas contemporáneos, debemos destacar que en la actualidad son pocos los escritores que se dedican a la escritura de fábulas. Es un género que se ha olvidado a lo largo del tiempo, pero sí es un género bastante interesante para hacer reflexiones morales. Por eso debemos destacar a la autora Rowling, una británica que la conocemos nosotros, J.K. Rowling, por escribir la saga de Harry Potter. Ella escribe una serie de cuentos en un libro que se conoce como Los cuentos de Blake el Bardo. Y Blake el Bardo, que vive en el siglo V, que es un mago, crea una serie de relatos, de fábulas y cuentos dedicados a la comunidad mágica, donde la idea es que los niños de los magos, las nuevas generaciones de magos, realicen una reflexión en torno a por qué es importante tener cuidado con el uso de la magia y con el seguimiento de las artes mágicas y por qué, por ejemplo, estas no pueden llegar a los oídos y a las manos de los mortales. Como lo que ocurre cuando se plantea el gran relato, la gran fábula que trae Blake el Bardo de H.K. Rowling, es conocida como Las Reliquias de la Muerte. Ella, en esa fábula, lo que nos cuenta H.K. Rowling es que hay un grupo de magos que decide esquivar a la muerte y que con ese esquivar a la muerte ellos terminan acercándose más al deseo de morir. Por eso es importante que la magia no se mezcle con la realidad, en este caso con la muerte. Veamos a continuación las características de la fábula. La primera de las características es que es una historia breve, con una estructura sencilla, ya que es una narración hecha para niños, donde el narrador nos presenta una situación inicial. Por ejemplo, dos animales que intentan cruzar un río. Pero este hecho de cruzar el río plantea un problema para los dos animales. Ninguno de los dos animales sabe nadar. Y un enemigo natural de estos dos animales se ofrece para ayudarles. Al final la historia nos va a presentar una solución y nos va esa solución a permitir realizar una reflexión, un análisis de la situación, de cómo se desarrolló. A esto es lo que denominamos moraleja. La segunda característica de la fábula es que el tema o problema tratado en la fábula es ante todo considerado un vicio, un problema social, como puede ser, por ejemplo, la envidia, el egoísmo, la ignorancia, la mentira, ya que detrás de cada fábula hay ante todo una crítica
a ciertos comportamientos y actitudes de las personas, y en este caso lo que se busca es que los personajes con sus acciones nos demuestren cómo debemos actuar. La tercera característica de toda fábula es que los personajes son animales y objetos que se humanizan, es decir, que piensan y actúan como los seres humanos, y a quienes conocemos desde el mismo título de la obra. Por ejemplo, nuestra fábula se podría llamar La vaca, el camello y el cocodrilo, ¿sí? Entonces la vaca y el camello que intentaban cruzar el río y no sabían nadar, y el cocodrilo, el enemigo natural que le ofrece su ayuda en el momento de angustia. La cuarta característica de toda fábula es que los hechos ocurren a los personajes en un lugar y en un tiempo que podemos decir son indeterminados. Es decir, no podemos ubicar a ciencia exacta dónde, en qué río ocurren estos hechos, en qué bosque, en qué momento temporal, si fue en el siglo XIV, si fue en el 1200, ocurrió el hecho de que un camello y una vaca juntos quisiesen cruzar un río, ¿cierto? Entonces, esos hechos son intemporales. Por ese hecho de ser intemporal, es que la fábula se permite generar un análisis y crear una moraleja o enseñanza moral que puede aplicarse incluso en la actualidad, en los nuevos tiempos. La fábula tiene esa característica de ser atemporal, intemporal y en un espacio poco definido, para que pueda servir como ejemplo en cualquier época y situación de la vida. El lobo, el cuervo, el chacal y el camello. Dijo el buey: cuéntase que un león vivía en un bosque vecino a un camino al que siempre con él lo acompañaban 3 amigos: un lobo, un chacal y un cuervo. Y aconteció que cierto día pasaron por ese camino unos mercaderes a quienes se les retrasó un camello. Este se desvió hacia el bosque y fue andando hasta que llegó donde el león. Este le preguntó: ¿de dónde vienes? Y el camello le contestó, narrándole su historia. ¿Y qué quieres?, le preguntó el león. Acompañar al rey y ser su amigo, respondió el camello. Si es mi amistad la que deseas, cuenta con ella, repuso el león. Aquí podrás vivir a tus anchas y disfrutar de la fertilidad y de la abundancia que brinda esta tierra, dijo el león. Allí pasó a vivir el camello hasta que cierto día salió el león de cacería y se encontró con un elefante, el cual, en medio de una violenta batalla, le propinó grandes heridas. Así, todo cubierto de sangre, se encaminó hacia su guarida, reduciendo su vida casi a la impotencia. No volvió a salir a sus acostumbradas cacerías. Por tal razón, el lobo, el chacal y el cuervo, que se alimentaban de las sobras que dejaba el león, empezaron a sentir gran hambre y mucha debilidad. Un día, el león, observando la situación en la que se hallaban sus amigos, les dijo: están sufriendo y necesitan comer. A lo que ellos respondieron: no estamos tan preocupados por nuestra suerte, cuando por la situación en la que se halla el rey. ¿Por qué? Porque está lejos de nuestro alcance solucionarla. No dudo en vuestro afecto y vuestra buena amistad. Si así lo consideráis, dispérsense, y si pueden cazar algo y me pueden traer las sobras, será de gran alivio para todos, dijo el león. Salieron el lobo, el cuervo y el chacal de donde el león, y no lejos de su guarida, se reunieron y después de algunas deliberaciones,
Todos de acuerdo declararon lo siguiente: ¿qué interés tenemos en ese camello que come pasto? Que no es como nosotros, ni piensa como nosotros. ¿Por qué entonces no halagamos al león con la idea de que se lo coma y comparta con nosotros su carne? Sin embargo, después de reflexionar un poco, el chacal dijo: esa idea no se le puede proponer al león, porque él le ha ofrecido dar protección al camello y está comprometido en su conciencia. A esto repuso el cuervo: permanezcan aquí y déjenme hablar con el león. Se fue el cuervo y cuando el león lo vio llegar, le preguntó: ¿habéis conseguido algo? Dijo el cuervo: solo encuentra aquel que busca y solo ve aquel que goza de la vista. En nuestro caso, el hambre que hemos venido padeciendo nos ha aniquilado la vista e incluso la razón. Pero hemos encontrado una solución que puede asegurarnos la abundancia y el triunfo sobre la necesidad. Solo falta que tú la apruebes. ¿Cuál es esa solución?, preguntó el león. Ese camello que come pasto y que sin razón está entre nosotros, dijo por un momento el cuervo. Se enojó el león y dijo: ¡ay de ti! ¡Qué equivocado estáis! ¡Qué mal piensas y cuán lejos está de ti la lealtad y la piedad! ¿No sabes acaso que he dado mi protección al camello y que estoy comprometido ante mi conciencia? ¿No te han dicho que el hombre justo no puede realizar una obra de caridad de mayor importancia, de mayor valor que la de dar protección a un ser que se encuentra en peligro? ¿O la de evitar el derramamiento de sangre? Por eso he ofrecido mis cuidados al camello y no lo voy a traicionar. Dijo entonces el cuervo: entiendo lo que el rey dice, pero cuando el individuo se rescata a su familia. Con su familia se rescata la tribu. Con la tribu se rescata la comarca. Con la comarca se rescata al rey, cuando éste sufre de alguna necesidad. Y yo puedo indicar al león una salida que lo deje en paz con su conciencia y no lo obligue a cometer ni a ordenar una traición. La solución que hemos acordado no viola la lealtad ni el juramento que el rey ha ofrecido al camello y nos conduce a la satisfacción de nuestra necesidad. El león entonces cayó, el cuervo se fue donde sus amigos y les dijo: he hablado con el león y ha admitido estas cosas. Pero ¿qué hacemos con el camello si el león se niega a matarlo o da una orden en este sentido? Dijo el cuervo: a mi juicio debemos reunirnos con el león y el camello y hacer una exposición sobre la situación que estamos viviendo. Diremos: era bueno y generoso con nosotros, y si ahora ante lo sucedido no ve que le prestamos algún servicio que demuestre la preocupación por él y el interés en su vida, nos atribuirá ingratitud y vileza de alma. Por lo tanto, expresaremos nuestro reconocimiento por cuanto ha hecho en nuestro favor, destacando la manera en que vivíamos bajo el amparo de su cuidado. Con lo cual, se ha hecho acreedor a nuestra gratitud y lealtad, y le manifestaremos estar dispuestos a hacer en favor de todo cuanto esté en nuestro alcance. Y en ese caso, de que nada podamos, que disponga entonces de nuestras propias vidas, propondremos. Luego, cada uno de nosotros se ofrecerá diciendo: comedme, oh rey, y ya no pareceréis de hambre. Y cada vez que alguno diga esto, los demás contestaremos dando razones en contra de esa propuesta, con lo que se salva cada quien que la ofrece. Pero salvaremos a todos a excepción del camello. Y dejaremos además al león
tranquilo con su conciencia. Poniendo en efecto su plan, invitaron al camello al recinto del león. Y una vez en su presencia, el primero en hablar fue el cuervo. Dijo: necesitáis, oh rey, que en algo os alivie, y nadie está más obligado que nosotros en rescatarnos con la propia vida. Gracias a vos hemos vivido, y de vos depende la supervivencia de nuestra descendencia. Si parecéis, nadie de nosotros podrá subsistir, ni nada bueno podrá esperarnos de la vida con vuestra muerte. Así que yo quiero que me comáis. Me es grato darte la vida para que tú vivas. A estas palabras contestaron el lobo, el camello y el chacal: calla, que ningún ser vivo habrá de calmar el hambre comiéndote. Eres insignificante y pequeño. A su turno, dijo el chacal: yo sí puedo satisfacer el hambre del rey. A estas palabras contestaron el lobo, el camello y el cuervo: pero si tu estómago es fétido y tu carne es nociva, y así nos da temor de que el rey, si te come, tu carne nociva lo mate. Entonces, dijo el lobo: yo no soy así. Así que el rey bien puede comerme. Dijeron el cuervo, el camello y el chacal: los médicos han dicho que quien quiera matarse, que coma carne de lobo, porque con esto sufrirá de asfixia. Creyó el camello que diciendo lo mismo, le buscarían una disculpa, conforme hicieron con ellos. Así que dijo: oh rey, mi carne, en cambio, es agradable, digerible y suficiente para satisfacer el hambre del rey. Dijeron entonces el lobo, el chacal y el cuervo: has dicho la verdad y has manifestado tu generosidad. Y dicho esto, se precipitaron a él y lo devoraron. Os he narrado esta historia del león y sus amigos porque yo sé que cuando los enemigos se han puesto de acuerdo para destruir a alguien, nada ni nadie puede defendernos. Tomado del Kalila Dibna de Baidaba. Ya hemos observado como relatos de corte religioso a los mitos que nos enseñan acerca del origen de las cosas, de los seres humanos y el universo, a las leyendas que nos narran algunas creencias de corte popular y a las fábulas que nos dejan una enseñanza o moraleja. El último tipo de relato de corte moral son las parábolas. Las parábolas son narraciones breves que buscan a través del uso de un símbolo como una semilla, el sembrador o la oveja, expresar una enseñanza moral más de corte religioso y basado en los principios de la fe de una religión. Utiliza la analogía o semejanza. Las semillas, por ejemplo, hacen referencia a la palabra de Dios, que se esparce por el universo y a veces no cae en buenos oídos y a veces cae en tierra fértil, ¿cierto? Para expresar su enseñanza, la Biblia está llena de parábolas, particularmente en el Nuevo Testamento. Son las enseñanzas que Jesús brinda al pueblo que no sabe leer, que no sabe escribir, y donde hace una reflexión acerca de cómo es el reino de Dios y cuáles son los principios de la fe cristiana. Particularmente esas parábolas las encontramos en el Nuevo Testamento. Algunos ejemplos son el grano de mostaza, la oveja perdida, la parábola del hijo pródigo o la parábola del sembrador.